Perfecto. Ahí ya comenzamos a grabar. Así que bueno, buen día a todos. Damos comienzo a la primera mesa de microfinanzas del año. El objetivo un poco es ver algunos de los temas principales para este primer trimestre que ya está avanzado, ¿no? Primer y segundo trimestre. Y bueno, contarles algunas novedades y ver cuáles son los principales puntos. Le damos la bienvenida. Tenemos, como ven, hay gente... está Amalia Kirichi, nueva gerente general de la Agencia Nacional de Desarrollo, así que le damos un minuto de palabra. Gracias, Willy. Bueno, con muchos de ustedes ya nos conocimos porque antes estuve interactuando con muchos de ustedes en estas mesas desde mi rol anterior de gerente de emprendimientos en ANDE, y bueno, y a partir de enero asumí la gerencia general, así que bueno, hablando con Mercedes y el equipo les dije, bueno, por más que con muchos nos conocemos y me tengo que ir a la sesión de directorio ahora en minutos que ya está iniciando, dije, bueno, quiero unos minutos para así me doy la auto bienvenida a estas mesas, y bueno, y seguramente vamos a seguir trabajando en conjunto, y bueno, y ahí ustedes cuentan con todo el apoyo del equipo de acceso al financiamiento de ANDE, que están siempre atentos a las necesidades y a pensar en proyectos conjuntos y canalizar diferentes tipos de oportunidades, de demandas, de problemas, de ajustes y demás, así que bueno, nada, todo el respaldo para esta mesa, seguir construyendo, y bueno, yo quedo a las órdenes ahora como desde este otro rol, aportando también para ANDE y en este caso para las microfinanzas de Uruguay. Así que mil gracias por el espacio, y bueno, lamento que ya me tengo que ir, pero seguiremos en contacto en otras oportunidades. Muchas gracias. Buenísimo, Amalia, muchas gracias a vos. Te vamos a compartir también después la grabación para que puedas repasar las instancias y ahí veas, bueno, seguramente hayan muchos temas interesantes y como decías vos, algunos problemas por resolver, algunas cuestiones por avanzar, así que para que estés al tanto. Bien, ahí está conectando Hugo. Admito, buenísimo. Muchas gracias, Amalia. Esta mesa va a ser un poco distinta, hasta luego. Va a ser un poco distinta a otras. Vamos a comenzar con una instancia anterior y después vemos el orden del día. Bien, para comenzar el primer tema, como todos recuerdan, nosotros ya les comentamos aquel informe que fue un reclamo, ¿no? Una solicitud de las instituciones de microfinanzas, elaborar un informe para relevar cuál es la realidad de las microfinanzas en Uruguay al día de hoy, sobre todo en lo que tiene que ver con, bueno, cuáles son los costos de otorgamiento de un crédito. Bien, eso después tiene una apertura, sin duda. Estoy aceptando ahí a la gente que está ingresando. Yo estoy admitiendo, Juli. Bien, perfecto. Como decíamos, queremos relevar cuál es el costo de las microfinanzas en Uruguay. Eso después tiene una apertura por moneda, por tamaño de empresa, por segmento. Y no solamente relevar los costos, sino que también queremos saber, bueno, cuál es la contribución social de las microfinanzas, ¿no? Cuál es el objetivo y el sentido para con datos objetivos, si bien nosotros todos estos temas los manejamos, tener datos certeros y con esos datos después poder posicionarnos ante, por ejemplo, un tema que nos preocupa a todos, que es la disminución del tope de tasa BCU, ¿no? Entonces, lo que hicimos, la decisión fue el año pasado abrir un llamado para que se presenten empresas consultoras que estuvieran interesadas en trabajar en esta temática. Como ya les comentamos, la consultora seleccionada, la consultora que ganó el llamado fue CPA Ferrer. Así que bueno, contamos hoy con el equipo. CPA Ferrer está integrado el proyecto. Quien va a estar liderando el proyecto como gerente es Bruno Gili. Y después el equipo está integrado por el coordinador Simón. Después corregime el apellido, es Simón Weisrup. Bien, bien. Ahí que le iba a confiar un poco. Y el equipo de trabajo que va a estar trabajando intensamente es Santiago Vicente y Valeria Rodríguez, que entiendo que Valeria es quien va a estar haciendo la presentación. Correcto. Perfecto. Así que nada, les queremos, antes de comenzar con los otros temas de la mesa, queremos darle la palabra a ellos. Les van a estar contando un poco el objetivo de este informe, la metodología de trabajo, los tiempos y sobre todo, y ahí por eso la importancia es, cuál es el rol que juegan las instituciones de microfinanzas en este informe. En resumen, les adelanto lo que le va a decir Valeria, 100% la responsabilidad,
El éxito de este informe es de las instituciones de microfinanza, ¿bien? Porque brindar la información, la disponibilidad, el tiempo, el esfuerzo va a ser de las instituciones para que este informe sea exitoso y a partir de este informe poder seguir avanzando en todos los temas que nos interesan. Así que bueno, le damos la palabra a Valeria. Creo, Valeria, que te dice que te asigné permisos para pasar la presentación. Me avisas cualquier cosa. Creo que sí, perfecto. Antes, Willy, Valeria, permiso, darle las gracias a Ande por bueno, la confianza. Obviamente hubo un proceso de evaluación técnica de las propuestas presentadas, ¿no? Pero bueno, cabe la oportunidad. Y bueno, y gracias a todas las empresas de microfinanzas por participar de esta instancia y bueno, a futuro contar con ustedes. Simplemente una breve introducción, bueno, por las dudas, como ya dijo Willy, Simón Weisbrot, me excuso por Bruno, que justo no pudo estar, les pido la disculpa del caso por él. Brevemente, bueno, yo soy socio de la práctica de consultoría, específicamente para el sector financiero y la parte de gestión integral de riesgos. Entonces, bueno, nos pareció que este proyecto es un gran desafío. De hecho, también tenemos un antecedente de un colega, Juan Volker, que hoy ya no está en la firma, pero bueno, hizo un trabajo muy parecido al que se busca, al objetivo por el cual se busca en este trabajo. Así que para nosotros es un gusto poder realizarlo. Como bien dijo Willy, justamente en una reunión interna previa de coordinación, un poco lo que hablábamos era la motivación de este trabajo, y bueno, reafirmar que entendemos que justamente el poder hallar esa tasa media de equilibrio para después entender cómo están las instituciones con respecto a la media de mercado, y darle a conocer al mercado uruguayo, a todos los actores del ecosistema, va a ser importante justamente por el rol que cumplen sus empresas respecto a ese segmento, al sector de los microcréditos. Así que bueno, es esa introducción, la motivación está muy buena, contamos con el apoyo de ustedes, como bien dijo Willy, y Valeria un poco va a presentar un kickoff o un lanzamiento de este proyecto, donde básicamente vamos a contar objetivos, alcance, un poco qué es lo que esperamos, y brevemente el plan de trabajo. Así que bueno, muchas gracias, buen día para todos, y nos vamos a estar viendo. Gracias. Valeria, te cedo la palabra. Voy compartiendo. Un segundito, a ver si... Lento, creo, pero ¿ustedes ya están viendo en formato presentación, no? Ahí ya estamos viendo tu pantalla, sí. ¿En presentación? No. Ahí todavía no. Ahí. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, ¿no? Sí. Perfecto. Bien. Bueno. En primer lugar, como comentaban, y algo que nos pareció súper clave que en la reunión que tuvimos con Andes fue ver que la motivación para realizar este estudio había surgido de la industria, había surgido de ustedes, y eso es clave a la hora de, como comentaban recién, va a ser fundamental la cooperación a la hora de brindar información y poder llegar a resultados los más precisos posibles y lo más útiles posibles, sobre todo en lo que tiene que ver con relevar costos, riesgos y cómo esto se vincula con las tasas. Lo que comentábamos, bueno, la preocupación por la evolución que han tenido las tasas y entendemos que también posiblemente sobre los proyectos o los movimientos que se están dando en torno, digo proyectos por los proyectos que hay en el Parlamento en torno al tema, pero también como las comunicaciones que ha realizado Banco Central respecto a criterios para el cálculo de la tasa media, todo eso pone sobre la agenda el mirar, bueno, la tasa, y nos pareció, bueno, súper interesante y bueno que desde las propias instituciones haya surgido la necesidad de, bueno, tener una mirada objetiva sobre los costos, sobre los riesgos, para identificar cuáles son las tasas que realmente son viables para el negocio. Como objetivos específicos para esta consultoría, por un lado, bueno, si bien el objetivo es estudiar el mercado de microcréditos, el foco estaría principalmente puesto en la oferta, no tanto en las características de la demanda en sí, o de las barreras de la demanda en sí, sino es un foco de en la oferta, relevar cuáles son los costos que tienen ustedes como instituciones, cuáles son los riesgos que enfrentan. Nosotros
hacemos mucho énfasis en el tema de los riesgos, porque la tasa no solo depende de los costos, sino que depende muchas veces también de qué tan riesgoso es el cliente, cuál es el riesgo de morosidad o de cobrabilidad o de fraude, a la hora de que la tasa tiene que recompensar no solamente los costos que existen operativos de fondeo y demás, sino también los riesgos en los que se incurren. Entonces, por un lado va a ser un foco muy en la oferta, en conocer la realidad de las instituciones, en relevar costos, riesgos, y ver cuáles son la relación de estos con las tasas, para determinar tasas medias de equilibrio de mercado. Nosotros hacemos hincapié en el plural, porque ya hemos trabajado no hemos hecho este trabajo con empresas de microfinanzas, pero sí hicimos un trabajo similar con otros tipos de créditos, como créditos al consumo, y lo que vimos es que cuanto más desagregación se pueda tener de la información, en vez de decir, mira, la tasa media general de todos los créditos que doy es esta, pero la tasa media de determinado perfil de la población puede ser más alta. Los costos en los que incurro y los riesgos en los que incurro para prestarle a personas de determinado perfil pueden ser muchos más altos. Entonces, capaz que la tasa media de toda la cartera está alineada con la tasa media que hay hoy en el mercado, pero quizás para el determinado segmento de la población, la tasa que hace rentable el crédito es mucho más alta que la tasa media. Entonces, por eso hablamos de tasas medias de equilibrio, porque en realidad, por más de que presentaríamos presentaríamos la tasa general, también sería muy útil, y eso depende de la información que puedan compartirnos, poder desagregar a los efectos de decir, bueno, este segmento, por su riesgo o por los costos en los que se incurre para llegar a ellos y darle financiamiento, en realidad solamente es rentable con una tasa de tanto, por más de que en el global de la cartera de créditos la tasa media esté por debajo. Si hay algo en lo que no me explico bien, interrúmpanme, pregúntenme. Pero por eso es que ponemos en plural, porque nos gustaría tener la apertura de las distintas tasas medias dentro de determinados criterios. Obviamente, algo que sí va a ser clave es tener por lo menos diferenciación por moneda, porque, bueno, esto es, lo que sea comparable con la publicación de las tasas medias de Banco Central. Bueno, después también un capítulo de análisis del marco normativo. Ahí, además de analizar el marco normativo uruguayo y los proyectos que se están dando y que se están discutiendo, también compararlo con proyectos o no, con normativa de otros países de la región, a los efectos de estudiar, bueno, las implicancias que puede tener la normativa en el desarrollo del mercado de microfinanzas. Y después también, como comentaba al inicio, bueno, no solamente quedarnos en esto, sino también documentar la contribución social de las instituciones de microfinanzas, y a su vez proponer medidas a explorar. Nosotros no vamos a decir hay que hacer esto y esto, pero sí proponer, bueno, medidas a explorar, o sea, recomendaciones de por dónde ir para favorecer su desarrollo. Nos pareció, y también hablamos en la reunión de coordinación, la importancia, bueno, de decir por qué nosotros nos parece clave el desarrollo de este sector y cuál es la contribución que este sector al final tiene a la economía, digamos, a la sociedad. Bien, en particular, precisamente más yendo en detalle lo que estaríamos haciendo y las distintas etapas, es, primero lo que vamos a hacer nosotros es, antes de armar los costos de cada institución y los riesgos de cada institución, generar, bueno, un documento, o sea, una introducción del entendimiento de la situación del mercado de microfinanzas en Uruguay, de crédito en general y el crédito y el microcrédito en particular, pero básicamente en términos generales poder dar una noción del volumen de cartera, cuál es la originación del crédito en los últimos años. Para eso vamos a necesitar información de ustedes, pero también vamos a trabajar con información pública para tener un contexto global del crédito. Después sí vamos a ir en detalle a analizar lo que comentábamos recién, cuáles son los costos que son inherentes a los créditos que están otorgando hoy ustedes. O sea, eso es ver detalle a detalle cuáles son los costos en los que incurren y con la mayor desagregación posible, ya sea costos operativos, costos financieros, costos directos, costos indirectos, que estén todos los costos relevados para ver realmente cuáles son todos los costos que se incurren y no solamente los costos directos de dar el crédito. Después también, como les comentaba, algo que vemos que es clave es no solo el costo operativo o de financiación o de fondeo o impuestos, sino lo que tiene que ver con morosidad, incobrabilidad, o sea, todos los casos que generen, que ustedes, además de los costos
que tienen operativos financieros, todo lo que implica la prima por riesgo que ustedes van a estar exigiendo, porque saben que hay un porcentaje de los créditos que se dan que no se recuperan. Entonces, nosotros ahí eso es algo clave, ¿por qué? Porque los costos, nosotros lo clave va a ser poder mapearlos, recibir la información, y eso es cuantificarlo. Es información que es cierta que ustedes nos van a dar de su operativa. Acá, con la información de morosidad, de incobrabilidad, nosotros lo que vamos a tener que hacer es estimar una prima por riesgo. Cuanto más información podamos tener sobre estas casuísticas, más precisa va a ser la estimación de la prima por riesgo, y mejor vamos a poder reflejar cómo está impactando en las tasas que ustedes están exigiendo a los créditos. Después bueno, a partir de la información de los créditos, de los costos de los créditos y de la prima por riesgo que estimemos, se va a calcular la tasa media de equilibrio, que esto es lo que hablamos. Una tasa general, pero en función de que la información lo permita, vamos a calcular diferentes tasas medias, diferenciando por moneda, por volumen de crédito, por características del deudor. O sea, cuanto más desagregación posible se pueda tener, mejor, porque creemos que va a ser más rico a la hora de las conclusiones y a la hora de identificar, bueno, qué sectores realmente exigen por sus características determinadas tasas, y si no, se podría llevar a racionamiento del crédito, es decir, que deje de ser rentable prestarle a ese sector, y por ende que ese sector no pueda acceder al financiamiento en el mercado formal. Bueno, luego, como ya habíamos comentado, todo lo que tiene que ver con el análisis del marco normativo, que es del uruguayo actual y lo que esté en proyectos, y también con el marco normativo de la región, identificar algún país que digamos que es especialmente interesante como referente, y hacer una comparación de la normativa. También lo que hablábamos de poner sobre la contribución social de las instituciones de microfinanzas, y realizar recomendaciones que de nuevo no van a ser hay que hacer esto, sino recomendaciones a explorar para la sostenibilidad de la industria. Para esto lo que vamos a necesitar es, bueno, por un lado, como les comentaba, vamos a trabajar con bases públicas, por un lado bases internacionales que nosotros trabajamos habitualmente, información pública que publica BCU, que también la trabajamos habitualmente, pero vamos a necesitar información de ustedes. Para eso es importante, digamos, es clave, primero, definir referentes, o sea, poder trabajar con ustedes en definir cuáles van a ser nuestras contrapartes. Nosotros lo que proponemos como metodología de trabajo para acceder a su información es primero tener entrevistas, reuniones bilaterales. Con esto vamos a poder conocer nosotros más en detalle cuál es la realidad de cada empresa, cómo tienen registrados los costos, cómo es su negocio, a los efectos de poder definir realmente una estructura para compartir, para pedirle los datos que se adecue a las características de sus empresas. Nosotros lo que sí vamos a compartir es la misma planilla para todos, pero por eso primero queremos tener reuniones bilaterales para conocer más cualitativamente las características de cada institución, y también de cómo registran y cómo tienen registrados los datos de costos, de morosidad, además los datos de la cartera, a los efectos de después poder armar una planilla común, porque nosotros vamos a trabajar siempre con los datos agregados. Es decir, si bien ustedes vamos a estar solicitando datos a cada una de las instituciones, luego nosotros para sacar las conclusiones y para publicar el informe, vamos a trabajar siempre con datos agregados. Nosotros no vamos a estar compartiendo datos específicamente de su institución, sino que vamos a agregar los datos de todas las empresas, como que la suma de una institución sea el conjunto, la suma de todas las instituciones sea una sola, y vamos a presentar los datos con ese criterio. Por eso, nosotros vamos a trabajar con planillas estandarizadas, es decir, les vamos a dar una base, una planilla, para que ustedes la completen con la apertura de información que nosotros les proponemos, a los efectos de que sea agregable entre todas las instituciones. Bueno, ¿qué les vamos a estar pidiendo? Primero, como les comentaba, vamos a tener una primera reunión. Entonces, en esta reunión podemos ver capaz que hay algo de información que nosotros estamos previendo que no se ajusta realmente a su realidad, o quizás vemos que hay información que nosotros no habíamos previsto solicitarles, pero que termina siendo clave. Entonces, nada, esto simplemente son lineamientos, pero la idea es que estas primeras entrevistas, reuniones bilaterales de trabajo, sean claves para definir, bueno, después cuál es la información con la que vamos a trabajar y cuál es el nivel de detalle con el que les vamos a solicitar la información en la plancha. Bueno, en primer lugar serían estas reuniones de relevamiento, y a su vez solicitarles los balances contables, porque
la mayoría de las instituciones no tienen información pública publicada por Banco Central, entonces nosotros hoy en día no tenemos acceso a sus balances, por eso se les estamos solicitando, y a su vez vamos a trabajar sobre, bueno, cuáles son los datos que vamos a solicitar en esta planilla que les comentaba, que básicamente a priori van a tener que ver con la cartera de créditos, o sea, el stock de créditos brutos, y les pedimos, la idea es pedir unos 5 años para tener la evolución, después la cantidad de créditos, cantidad y volumen de créditos otorgados, o sea, no el stock de la cartera, sino la originación de créditos, o sea, los nuevos créditos otorgados cada año en volumen y en cantidad, y ahí sí, tratando de tener apertura por monedas, por plazo, y con factores que nos puedan ayudar a identificar el nivel de riesgo del prestatario. Después también información sobre la morosidad, información sobre la recuperación de créditos vencidos, esto va a ser importante para calcular la prima por riesgo, y la información más detallada a la que podemos acceder sobre los costos operativos, por ejemplo, gastos en personal, gastos de otorgamiento de crédito, gastos fijos de infraestructura que tengan las instituciones, impuestos, costos de fondeo, o sea, además de esto que no está ahí, pero costos de fondeo. O sea, la idea es relevar todos los costos y gastos en general que están teniendo para que no quede nada por fuera y realmente podamos reflejar la estructura de costos en la que la tasa tiene que poder pagar. Después, además de trabajar con ustedes y con información pública, también nos pareció importante poder acceder a información que quizás acá no sea tan detallada, porque no le vamos a pedir el nivel de detalle de información que les pedamos a ustedes, pero sí tener una visión al menos cualitativa de otras empresas que financian que brindan microcréditos, que financian a micro o pequeñas empresas. Esto puede ser, incluso comentábamos, podría ser empresas que brinden créditos al consumo. Esto muchas veces lo que vemos es que hay empresas que quizás ustedes no les prestan o la tasa, o sea, por los topes de tasa que tienen ustedes, hay determinadas características que quizás ustedes no les terminan prestando o por decisiones de la empresa se termina financiando con un crédito al consumo en una tasa muchísimo más alta. Entonces, me gustaría tener al menos una noción de, bueno, cuántas microempresas están al final financiándose con un crédito al consumo a una tasa mucho más alta y por qué lo hacen así. Esto también puede ser como otro argumento en línea con lo que hablábamos de los topes de tasa, o sea, quizás cuando uno lo que genera con el racionamiento que la persona o la microempresa se termine financiando en otro mercado con tasas más altas que las que tendrían si tuviera un microcrédito con una institución de microfinanzas. Y bueno, también lo que vimos es que es útil también tener una reunión con los reguladores sobre este tema, sobre la visión de este tema, también como para estar alineados y poder también generar, bueno, también después las recomendaciones de mejor calidad. Bien, en lo que respecta ahí se me quedó, al plan de trabajo, estamos pensando que el proyecto en general sería unos 5 meses, o sea, la consultoría sería unos 5 meses, con un informe preliminar a los 3 meses y después un informe final. En el informe preliminar estaría toda la fase de diagnóstico, de estimación o sea, primero todo lo que es el análisis de mercado y su marco regulatorio, y también la estimación de costos y de la tasa de equilibrio del mercado, que era lo que estuvimos conversando. Entonces, si bien el proyecto es de 5 meses, o sea, la consultoría son 5 meses, el trabajo más intenso con ustedes va a estar enfocado en las primeras 3 semanas. O sea, ya en las primeras 3 semanas deberíamos empezar a coordinar entrevistas, para esto también es clave lo que les comentaba, definir, bueno, cuál es el referente, tiene que haber quizás para las entrevistas un referente capaz de más alto nivel que nos pueda dar una visión del negocio, pero también está bueno que puedan identificar referentes que conozcan en detalle cómo está conformada la información, o sea, contable y operativa de la institución, porque vamos a tener que, a los efectos de esta planilla que les comentábamos, vamos a tener que tener conocimiento bien de cómo cada institución registra su información a los efectos de ver qué les podemos pedir y con qué criterios hacer las solicitudes de información. Entonces, además de tener a alguien como de alto nivel y que nos pueda dar una visión del negocio, de la perspectiva de la institución, también tener un referente que maneje, bueno, los datos en detalle y sobre todo cómo están registrados, para también poder acordar lo que es relativo a que nos compartan la información. Bien,
Entonces vamos a tener las entrevistas, después de las entrevistas la solicitud de información, como les comentábamos, a su vez prevemos, porque ya en nuestra experiencia siempre es necesario, tener intercambios posteriores, que no es una reunión, pero quizás es, bueno, coordinar una llamada o mails de ida y vuelta con las personas que de nuevo manejan la información en detalle, porque muchas veces, bueno, vamos a tener alguna consulta, puede haber algún dato que no nos cierre, puede haber algo que las distintas instituciones toman distintos criterios a la hora de reportar, entonces vamos a necesitar conversar con ustedes para ver, bueno, cuál es el criterio que se toma en cada caso para que la información sea comparable y poder agregarla entre todas las instituciones. Entonces será la primera reunión, solicitarles la información, pero después también esa instancia de ida y vuelta, de poder tener con cierta frecuencia, bueno, intercambios para cerrar los detalles de la información que nos comparten. Esto está previsto para las primeras 3 semanas, o sea, la suma podría, la última etapa de los intercambios, extenderse a una semana más, pero no, el trabajo fuerte con ustedes va a estar sobre todo al inicio, como comentaban, es clave para el éxito del trabajo, o sea, cuanto más información podamos acceder detallada y entender bien los datos que hay, los costos, los riesgos en los que incurren, mejor, con mejor nivel de detalle vamos a poder determinar, bueno, cuál es la relación entre los costos y riesgos del mercado y las tasas a las que se prestan. Bien, después simplemente para comentarles cómo seguiría el trabajo, o sea, después de todo el proceso que vamos a estar haciendo con ustedes, nosotros vamos a procesar esa información, vamos a documentar lo que les comentaba, el volumen, la evolución del mercado, estimar la tasa de equilibrio, tener intercambios con otras instituciones. Nos parecía primero tener claro cuál es la situación del mercado de microfinanzas, para después poder, de microfinancieras, para después poder hablar con otras instituciones, pero, o sea que después nosotros vamos a seguir trabajando, procesando esa información, hasta estimar la tasa media de equilibrio y documentar los resultados. Luego de ese primer entregable, nosotros vamos a seguir trabajando más en lo que tiene que ver, bueno, documentar estudiar bien en profundidad la contribución social de las instituciones de microfinanzas, documentarlo, analizar experiencias que han habido en otros países, como para también a la hora de pensar las recomendaciones y demás, y trabajar más sobre eso, sobre documentar, bueno, la contribución social y qué se puede hacer o qué medidas se pueden explorar para favorecer el desarrollo de las microfinanzas en Uruguay. Y ahí el segundo entregable sería un informe que va a tener todo lo contenido en el informe preliminar, que es todo lo que tiene que ver con diagnóstico, y toda la documentación de la contribución social, de las recomendaciones, todo eso en un único informe que después será compartido. Bien, no sé si por acá más o menos sería, esto obviamente lo conté muy general y de alto nivel, pero si tienen alguna duda, quieren profundizar en algo, como ven está previsto después tener reuniones bilaterales, también la idea de las reuniones bilaterales es como para que ustedes puedan hablar abiertamente con nosotros, contarnos los detalles de su empresa, porque vamos a hacer obviamente preguntas bastante específicas y después van a compartir toda la información de costos. Y bueno, después por otro lado, además está decir que si alguien quiere firmar algún acuerdo de confidencialidad por la información, nosotros siempre estamos dispuestos a hacerlo. Capaz que algunos nos conocen, otros no, pero nosotros siempre trabajamos con información de las empresas, es algo que siempre ofrecemos, muchas empresas firman, otras no, eso depende de ustedes, pero si ven la necesidad de hacerlo, lo hacemos. Nosotros nos comprometemos a que en el informe toda la información va a estar agregada y nadie va a poder identificar, en el informe que se presente, nadie va a poder identificar a su empresa, a su institución, en función de los datos. Todo va a ser para el mercado en general. Bueno, bárbaro, Valeria. Muchas gracias Valeria por la participación, muchas gracias CPA por estar en esta instancia presente. Acá recordarles que es clave como insumo la información de las instituciones de microfinanzas. O sea, la calidad del informe la va a hacer las propias instituciones de microfinanzas con el aporte, la contribución y compromiso que pongan en este informe y con la información que puedan difundir y lo que puedan acompañar a CPA y desde ANDE también para que este informe sea de la mayor calidad posible. Ahí propongo, dado que es la primera instancia que estamos, hacer un poco, para hacerlo más participativo, de que cada institución se presente,
y comente respecto a la presentación del informe de mercado de microfinanzas en general o la presentación en particular, qué reacciones tienen, qué comentarios, sugerencias, temas que quieren resaltar, consultas que le hayan surgido. No vi que hubiera manos levantadas, pero seguramente algún tema de estos tienen para comentar brevemente, así que un poco invitarlos a participar. Si les parece, vamos nombrando, se presentan y comenten brevemente los temas que entienden fundamentales en el marco de este lanzamiento, de este inicio, digamos, del informe de mercado de microfinanzas. Así que, como les decía, reacciones, comentarios, sugerencias y todo lo que tengan para aportar será bienvenido. Les voy comentando, como los veo, Marcelo de IPRU. Tenemos IPRU, Marcelo, Hugo, que estaban por ahí. Buenos días, ¿cómo estás, Marcelo? No se escucha, está como muy bajito, yo por lo menos no lo escucho. No, ¿sabes qué? Marcelo, perdón. Es como que no te funcionaba el micrófono, me parece, porque no te llegamos a escuchar. Ahí está haciendo algún ruido. No. Si probas a desconectarlo. No sé si estás. Capaz que está Hugo cerca y desde la máquina de él pueden hablar. Si no, si quieren, le damos la palabra a otra institución y volvemos con ustedes en 2 minutos. Como prefieran. Buen día, soy Hugo. Ahora. No, estamos en distintos lugares. No están juntos. No, yo lo que tengo para decir, bueno, está, obviamente aportaremos a la información porque fue una solicitud de las instituciones de microfinanza a través del colectivo, por lo tanto, todo lo que esté a nuestra disposición para brindarles, para que obviamente, como decía la compañera, que el informe, y como decía Mercedes, el informe sea de nuestro, que nos sirve a nosotros como insumos, digamos. Así que no sé, Marcelo indudablemente no se queda andando con algunas cuestiones porque tiene otras reuniones, pero bueno, vamos arriba, acá estamos. Bueno, Buenísimo, gracias, bárbaro, Hugo. Hugo. Yo después estoy viendo a Ana Laura Proleco. Ana Laura, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, algunas caras conocidas ahí, incluso de CPA. Agradecerles, creo que el informe por la presentación inicial va a estar súper completo y sin duda dependerá de todo lo que nosotros podamos aportar como instituciones, así que desde acá estamos a las órdenes para coordinar y poder brindar toda la información, más allá de que nuestra cooperativa es muy específica en un sector, pero bueno, esperemos que aporte por lo menos información para sumar al informe. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Ana Laura. Después veo a Silvia y a Damián de Sintepa. No se escucha, Silvia. Está silenciada. Se me había escondido la barra, perdón, buen día. No podía abrir el micrófono. Bueno, yo soy la gerente general de Sintepa, que es una cooperativa de ahorro y crédito que ya hemos trabajado con CPA en otros grupos y participamos en la experiencia del informe que tuvimos, que se hizo antes. Damián es el encargado de microfinanzas y es quien va a estar un poco suministrando, supongo, la información cuando tengamos que reunirnos. Me parece muy importante que CPA vuelva a hacer el informe, porque como que también era de CPA el otro que teníamos, y trabajamos muy bien, y en realidad lo que tuvimos fue el resultado de la tasa que necesitábamos las empresas de microfinanzas. Entonces me inspira mucha confianza trabajar con ellos, y creo que va a ser un proceso no demasiado largo lo que plantearon, y que nos va a servir de insumo para trabajar en subir las tasas y en que el Banco Central tenga a alguien de respaldo como SPA para mostrarle el estudio, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos y estamos dispuestos a brindar la información cuando sea necesario.
Muchas gracias, Silvia. No, por favor. Bueno, después de Fundasol, Fernanda. Hola, buenos días para todos. Bueno, gracias por la presentación a CPA, muy clara, completa, y me alineo a lo que dijo Silvia, confiamos en el trabajo que hicieron en su momento y ahora también. Y simplemente una consulta que quería hacer era cuándo tenían previsto comenzar con las primeras 3 semanas que nombraban de entrevistas bilaterales con las IMFs y con la información que tenemos que brindar. En realidad creo que está previsto, capaz que ahí Mercedes o nos pueden... Está previsto cuando se firme el contrato, lanzar las 3 semanas. O sea, esto entiendo que debería ser en muy, muy corto plazo. Capaz que hay algún tema administrativo que yo estuve por fuera, pero no sé si Momo tenés idea cuándo se acordó una fecha de la firma o... No, todavía no, ahí te complemento. Dado que este trabajo también tiene un financiamiento de otra digamos, de una institución, digamos, Fonplata, estamos esperando el ok del contrato, digamos, de lo que ya acordamos con ANDE. Apenas los abogados de ANDE tengan el ok de Fonplata y firmamos el contrato. La idea es que hubiera sido esta semana, ya estamos a jueves, no creo que sea, pero la semana que viene seguramente ya sea, y bueno, y ahí ya disparamos, comenzamos. Eso mismo Nos ganó la ansiedad, Andy también está ansioso, nosotros ansiosos, o sea, por eso ya lanzamos, así que está bueno que todos estemos alineados, y bueno, la idea era esta. Pero apenas esté el ok formal, ya arrancamos. Impecable, muchas gracias. Por las dudas, nosotros nos vamos a contactar con cada uno de ustedes, o sea, Andy nos va a proporcionar los correos, los contactos y demás en contacto, y nos vamos a contactar, y la idea es coordinar, obviamente, su disponibilidad horaria y eso. Gracias. Perfecto. Sí, si bien todavía no estaba, faltaba la firma del contrato, estamos esperando la nueva gestión de Fonplata. Queríamos aprovechar esta instancia que ya teníamos agendada de la mesa de microfinanzas para tratar el tema y para poder hacer el lanzamiento del tema. Después de Copase, veo que están ahí Matías. No sé, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, nosotros somos Copase. Somos una institución de Río Negro, Soriano y Paysandú que está establecida y mayormente otorgamos créditos al consumo, pero estamos hace unos años con microfinanzas. Bueno, en realidad somos nuevitos nosotros dos en esto, pero no teníamos los antecedentes anteriores del otro estudio, pero nos parece súper conveniente hacerlo y también aportaremos en lo que se nos pida, también todo por el tema de tratar de ver el tema de la tasa, que está, a nuestro entender, está demasiado baja. Así que bueno, a las órdenes. Muchas gracias. De República Microfinanzas está Ignacio. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, más que hablar que es súper interesante lo que puede arrojar el informe, sobre todo como herramienta o insumo para el análisis de dónde estamos parados y como insumo sobre todo para futuros planteos de la realidad que estamos viendo con el tema de las tasas. Me parece que va a aportar bastante. Pablo Gagliardi de Cápitas. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Perdón, buen día para todos. No mucho que agregar a lo que mis colegas hicieron. Preguntarle al equipo de CPA, el nivel de desagregación de información, o sea, si tienen ya pensado hasta cuál es el nivel que les gustaría llegar para poder, digamos, este dato de las tasas, poder llegar a ser muy específico, no sé, estoy pensando en tipo de empresa, enfoque de género y demás variables. ¿Hay algo ya predefinido? Mira, si bien no hay... Perdón, Simón. No, que si bien nosotros pensamos, mientras que pensamos el proyecto y la metodología, en realidad definimos factores como, por ejemplo, bueno, si la empresa era formal o informal, rangos de volumen de ventas, podría ser zona geográfica, género o sea, si tenía información de género, toda esa información que nosotros a priori nos imaginamos,
pero no queríamos determinar de antemano, porque capaz que hablábamos con ustedes en las entrevistas y nos decían, no, mira, esto no nos parece relevante, pero esto sí es clave. Capaz que nosotros, no sé, por ejemplo, zona geográfica, quizás hubiéramos definido por departamentos, zonas de Montevideo, y ustedes nos dicen, no, mira, la clave es si es una ciudad, o sea, la cantidad de habitantes del lugar donde vive, y no tanto si es este departamento o este otro. Entonces, en realidad tenemos como variables que son en parte las preguntas que nosotros estamos visualizando para las entrevistas, pero nada, no lo tenemos definido de antemano, es algo que queremos ver en las entrevistas. Sí tenemos temas como esto que te comenté, bueno, lo de la informalidad de la empresa creemos que es algo clave, creemos de antemano. El tema de la zona geográfica nos parecía que podía ser importante, el volumen de ventas, definir rangos entre este volumen y este volumen, o por ejemplo la información que tenían sobre las ventas, ese tipo de cosas nos parecían importantes de antemano. Eso depende, por un lado, si vemos que es algo realmente relevante, es un driver de los costos y de las tasas y de los riesgos, y a su vez, si cuentan con la información, capaz que ustedes dicen, bueno, esto es buenísimo, pero la verdad que no es información que nosotros estemos registrando, entonces nosotros no podríamos tener, o capaz que hay 3 instituciones que sí, pero la mayoría no, me parece que no, para el agregado no termina siendo representativo, entonces no lo incluiríamos. No, los temas podrían ir por ese lado, son más preguntas que a priori están siendo pensadas para las entrevistas de algo más cualitativo, para después definir, bueno, esta es la apertura que queremos. No sé si me expliqué o... Sí, ahí capaz que hay un segmento en particular o un programa específico que tenga la IMF en el cual que está abierto y que sepan que el comportamiento es diferente. Puede ser un programa de desarrollo rural, un programa específico que tengan con alguna otra institución y que sepan que el comportamiento es diferente o que lo tengan desagregado de alguna forma, entonces también lo pueden proponer a abrir esa desagregación, no es que sea la misma para todos también. Sí, hay algo, buena pregunta, Pablo, y complemento a la respuesta de Valeria y Mercedes. Digo, vamos a tratar de segmentar todas las características del comportamiento en particular de ese sector, ese programa, como para hallar esa tasa. Es verdad que después nos vamos a enfrentar con la realidad de que las tasas medias o las tasas de mercado a veces no hay un enfoque, pero capaz que es útil para ustedes mismos relevar esas tasas, que igual después vamos a agregarlas a otro segmento como para poder comparar la tasa de equilibrio con la tasa de media de mercado que corresponda para ver el gap que tenemos. Acá lo que hago un paréntesis que lo que estuvimos también discutiendo que es importante, en este relevamiento detallado que hagamos con ustedes de la información, como decía Valeria, que algunos pueden contar, otros no pueden contar, lo que vamos a hacer previamente, le vamos a robar capaz que media hora, 40 minutos, una instancia previa global, para justamente explicar cómo segmentamos y qué es lo que entendemos que va en cada uno de las columnas, de los casilleros que queremos, porque, bueno, sabemos que hay distintas formas de contabilizar, sabemos que hay distintas formas de registrar las operaciones y sobre todo los macrodatos, que no son los datos contables, sino que son los datos más cualitativos de qué sector de actividad está por atrás, si hay un programa, como decía Mercedes, segmentos, todos los tipos de datos que puedan caracterizar esa conducta de ese segmento. Aprovecho eso para que sea más exacto el análisis y que lógicamente siempre van a haber dudas y estamos para ello, y por eso las entrevistas bilaterales, pero previamente como para hacer una puesta a punto en común. Nada más era un detalle. Bárbaro. Después estaba Raúl de Fuserep. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Buen día para todos, ¿cómo andan? Bueno, sí, caras conocidas también. Bueno, muy interesante, muchas gracias por la presentación, de nuestra parte también, toda la información que podamos aportar, estamos a las órdenes. Lo único que antes de esa entrevista nos van a adelantar algún dato que necesitan como para poder ya ir con algo armado o surge todo después de la entrevista. No, ahí está, Raúl, lo que yo comentaba era exactamente, o sea, nosotros vamos a enviar para relevar a ver si hay alguna variable más que nos esté faltando, justamente aprovechando la pregunta de Pablo. Después vamos a hacer con esa información en común de toda la información segmentada, explicar qué es lo que pretendemos que se llene en eso, o por lo menos ponernos de acuerdo todos en qué vamos a llenar, que es la misma tipo de información, porque puede haber varias interpretaciones, como sabemos, y después sí tenemos las reuniones bilaterales. Impecable, perfecto, clarísimo, gracias Simón. Gracias a vos, Raúl. Marcelo, de IPRU, no sé si ya estás con micrófono.
A ver ahí, ¿se escucha? ¿Se Perfecto, escucha? Bien. perfecto. No, no, digo, como decía Hugo, obviamente es parte de una solicitud de las instituciones y como decían las otras instituciones, así que bienvenidos y la disponibilidad para aportar la información. Dos comentarios o dos preguntas. Una es, uno de los objetivos también de esta consultoría era aportar también insumos a la construcción de indicadores de impacto social de las instituciones de microfinanzas, que ustedes lo ponían en el segundo objetivo en la presentación. Bueno, ¿qué metodología o cómo se están imaginando esa parte del trabajo? Y lo otro, si está previsto de alguna forma, bueno, que algunas de las capacidades de estos análisis queden instaladas en la ANDE, en términos de que, bueno, que como decían los colegas, estos estudios no existía la ANDE cuando se realizaron, y que, bueno, que hoy sí está la ANDE con un montón de información que reportamos todas las instituciones, que quizás hay alguna capacidad instalada de dejar que también pueda hacer esto un poco más sistemático, de monitorear y de visibilizar esto de los costos de las tasas medias de las instituciones de microfinanzas. Por ahí los dos comentarios. Muchas gracias. Ahí Valeria o Simón, no sé si quieren complementar la pregunta de Marcelo. Respecto ahí, si quieren voy comenzando. Respecto a los indicadores sociales, sí está contemplado que el informe no sea específicamente, por eso decíamos, si bien toma de referencia el informe anterior, de 2010-2011, donde estaba Volcker, este informe es un poco más amplio. Bien, si bien quizás la columna vertebral sí es centrarse en lo que es la estructura de los costos de otorgar un microcrédito en Uruguay, y con esa información poder después tener, ¿no?, una recomendación y poder plantearlo al Banco Central ya con datos certeros y confiables. Pero el informe no termina ahí, sino que hay también un análisis de lo que es la contribución social de las microfinanzas, y en función de eso, si bien no se llega a hacer una medición de indicadores, pero sí ahí está contemplado al menos que haya una propuesta de indicadores sociales. Simón, Valeria, dígame si ahí si me equivoco. Sí, correcto, Willy. Hay un capítulo específico de eso. Es verdad que no vamos a llegar porque, bueno, el alcance no es el foco, pero sí a poder identificar algunas recomendaciones de por qué, en función de lo que dé el análisis, las tasas de equilibrio con respecto a la tasa media, ese gap, cómo podría afectar justamente al segmento de los microempresarios, a la sociedad en particular, pero a nivel de recomendaciones bueno, o indicadores más conceptuales teóricos, ¿no? No vamos a hacer adicionalmente un trabajo de investigación bueno, en el escenario de que siguieran esas tasas medias bajando y que se acercaran a las tasas de equilibrio, que ya esté dentro de la tasa de equilibrio, bueno, cómo impacta, ¿no? Vamos a hacer un análisis de impacto, eso no está dentro del alcance, hay que aclararlo, está bien Willy, vale la aclaración y la pregunta correctamente, pero sí acercar por lo menos recomendaciones de que quede ya preparado el campo para así ver los impactos, lógicamente. Exacto, perfecto. Marcelo, y sobre la otra consulta, que era si ANDE va a tomar parte de esta información como base para después poder continuar. Sí, seguramente un poco el objetivo del área, sin duda que no va a ser porque no tenemos la capacidad de replicar el informe, pero para tener una idea, por ejemplo, cuando de CPA hablan de relevamiento de información, toman no solamente el stock de hoy, la foto de hoy, sino que un poco el histórico de los últimos años. Nosotros un poco la idea después es ver cuáles son los indicadores principales y con la información que ustedes nos brindan sí poder dar un seguimiento. Sin duda ahí siempre depende un poco de esa ida y vuelta y ese trade-off entre, bueno, qué información le pedimos a las instituciones para no ser demasiados, no pedir la misma información todos los años, porque es mucha, pero sí los principales datos y poder hacer un seguimiento de cómo va variando a grandes rasgos, ¿no?, lo que es la cartera de microfinanzas, los indicadores de morosidad o algunos datos más a nivel agregado. Que si bien veníamos haciendo esfuerzos años anteriores, es un poco difícil y creemos que este informe nos va a dar el puntapié para seguir con eso. Así que buenísimo, estoy repasando un poco ahí. Ya nos queda, está Diego Seara de Cooperativa Artigas, también veo a Verónica Ponce León, de la coordinadora del programa Microcrédito Rural de Fundasol, si quieren complementar con algo, y está Claudia Fiorella, pero sé que estaba complicada, así que seguramente no pueda tomar la palabra, pero dejamos abierto si quieren complementar con algo. Buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Diego, ¿andás bien?
Bien, en realidad cursando COVID acá en el aislamiento, entonces les pido disculpas por no estar con la cámara, pero bueno, quería por lo menos escuchar y saludarles. Y nada, comentarles que bueno, de Cooperativa Artigas, al igual que otras cooperativas que componen la mesa, tienes como que el fuerte de su negocio en el crédito al consumo, y también más por misión que por rentabilidad hacemos microcrédito. Entonces, ahí la dificultad un poco está en la medición de costos. Para nosotros siempre es un desafío la medición de costos específica por unidad de negocios. Así que nada, esa es una casuística que quería comentar como aporte para el estudio. Y bueno, nada, ponernos completamente a la orden. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Pronta recuperación entonces si estás con COVID. Verónica, que vemos que estás en un segmento diferente de lo que es el microcrédito general. Hola, buen día para todos. Bueno, yo trabajo en Fundasol y soy la encargada del programa de microcrédito rural. Trabajamos con un convenio con el Ministerio de Ganadería en una cartera de microcrédito muy dirigida a población rural o poblaciones de menos de 4.000 habitantes, con características bastante particulares, así que gracias por invitarme a participar de esto, y sin duda a las órdenes para aportar en esta consultoría y poder aportar datos que sean interesantes para el informe. ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, un poco esto es lo que queríamos relevar con ustedes también. De parte de ANDE estamos como muy contentos con la elaboración de este informe. Venimos trabajando hace años en el mercado, pero creemos que contar con información objetiva y certera y agregada es fundamental. Seguramente lo hubiésemos precisado tener ya hace un par de años, pero bueno, estamos muy contentos y por eso los alentamos. Nos alegramos también que ustedes los vemos también motivados y creemos que va a ser un informe que va a dar mucha luz y sobre todo argumentos sólidos ante los planteos y las necesidades que después se quieren elevar, ¿no? a organismos como el Banco Central, o bueno, mismo la elaboración de políticas o instrumentos de parte de ANDE. No es lo mismo hacerlos teniendo una idea de lo que es el mercado que teniendo un informe con datos más objetivos. Así que creo que de las tres partes estamos motivados y contentos, así que seguramente será un éxito el informe. Ahí un último comentario, Willy, en relación a lo que comentaba Marcelo. Entiendo que uno de los principales desafíos es poder recoger la importancia de la contribución social, de alguna manera, en este informe. Entonces, todos los elementos que ustedes entiendan oportunos, brindar y demás, estamos abiertos, y SPA, más allá de la metodología que ya tienen definida y todo, poder brindar todos los elementos e insumos que entiendan importante, indicadores para una medición objetiva de esta importancia de la contribución social. Eso me parece que es un punto bien relevante y queda abierto a que nos den información, digamos, y que nos aporten con diferentes ópticas respecto a este punto también. Perfecto, genial. Buenísimo, tuvimos una hora de presentación. Simón, Valeria, no sé si quieren agregar algo más. Muchísimas gracias a todos, gracias por la disposición y bueno, apenas ya tengamos la parte formal cerrada, ya arrancamos y les vamos a estar avisando. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Valeria, Simón. Bueno, gracias. Hasta luego, los despedimos. Nosotros nos bajamos, buen día. Chao, chao. Adiós. Chao. Genial, bueno, queríamos comenzar con la presentación del equipo de CPA y poder después ya despedirlos para que no estuvieran en todo el resto de la mesa que tienen otros compromisos, pero en resumen creemos que va a ser muy importante este informe. La parte administrativa ya planificamos seguramente la semana que viene que he firmado el contrato. Nosotros ya les estuvimos adelantando la base de datos con los contactos de ustedes, pero los van a estar contactando seguramente, entonces si no es la semana que viene será la siguiente, y para ya empezar a trabajar con este informe. Bien, ahora sí voy a presentar lo que es el orden del día, los otros temas que tenemos para ver. Y díganme ahí si... Bueno, ahí lo toqué. Está. Ahí se ve bien, Willy. Está, perfecto. Mercedes, no sé si presentas vos ahí el orden del día o
Como quieras. Bueno, ahí lo que teníamos de orden del día es un poco el informe de mercado de microfinanzas, que fue lo que estuvo presentando en profundidad y en detalle CPA. Después vamos a ver los temas que propusieron desde el colectivo de instituciones de microfinanzas que querían abordar en el día de hoy, entonces los vamos a tomar como prioritario y lo vamos a ver ahora. Después lo que es un poco transformación digital y qué novedades tenemos con respecto a esta línea, comentarles respecto al monitor MIPYMES de ANDE, y por último las novedades que tenemos del Fondo de Garantía de Mujeres Rurales, y ver un poco cómo también poder relevar, cómo lo ven ustedes, y cómo hacemos para que quede, hoy está operativo, no se han dado garantías, entonces bueno, qué paso falta y en qué situación estamos como para que eso se pueda destrabar y comenzar a operar. Si querés, Willy, ya empezamos lo que es los temas que se propusieron del colectivo. El primer punto era situación de las tasas BCU y fin de los subsidios ANDE. Ahí en lo que es tasas BCU, bueno, entendemos que con este informe que se está elaborando vamos a tener elementos objetivos para poder seguir el diálogo con el BCU respecto a las tasas y si la fijación de las mismas, si hay que hacer algo específico, o sea, cómo seguir y un poco poner con elementos objetivos el costo que tienen y las tasas que hay, y un poco dejar el tema planteado, que era del primer intercambio, de uno de los intercambios que tuvimos con el BCU, también necesitaban como estos elementos objetivos para avanzar al respecto, y estaban abiertos y a disposición de intercambios. Después, por otro lado, lo que es el fin del subsidio ANDE, ahí recordarles, entiendo que es respecto a los grupos asistidos, COVID específicamente, ahí recordarles que los grupos asistidos COVID es en el paraguas del programa Crédito Dirigido. El programa de Crédito Dirigido fue creado a fines de 2019, y fue por ahí que se canalizaron algunas de las medidas de la pandemia, pero realmente inicialmente estaban destinados unos fondos que después se multiplicaron por 15, los fondos que se terminaron destinando a ese programa. Fue foco de gran parte del presupuesto de estos 2 últimos años de la agencia se destinaron para ese programa, y eso que había comenzado con una vigencia de 4 meses, y hace ya 24 meses que está en operativos esos grupos asistidos. Lo que no quiere decir, y entonces por eso en agosto del año pasado planteábamos como este escalonamiento de ajuste, primero hasta el 31 de marzo de este año, con alguna baja de los subsidios, y después continuar desde el 1 de abril hasta el 30 de junio solamente con los sectores más afectados. Lo que no quiere decir que no sigamos trabajando en el programa Crédito Dirigido en otros grupos asistidos. De hecho, se están pensando 3 grupos asistidos específicos a abrir en los próximos meses, o sea, ya lo tenemos en diseño y ya lo vamos a estar intercambiando con ustedes para ver lo más en detalle. Es uno específico de impacto ambiental positivo, para todos los proyectos que tengan un impacto ambiental positivo, que es el Grupo Asistido Verde, y otro que es para apoyar la transformación digital de las MIPYMES. El tercer grupo es para centros pymes, o sea, aquellas empresas que hayan sido atendidas por un programa específico de los centros pymes, el programa Fortalece, podrán ser objeto de estos grupos asistidos. Entonces, si bien se está dando la salida escalonada de los grupos asistidos COVID, tal como lo habíamos previsto después de 24 meses de vigencia, tenemos por otro lado que con diferentes focos va a haber 3 grupos nuevos que se abren, y los fondos también están focalizados en este programa. Los 3 grupos que se abren, como les decía, es el Grupo Asistido Verde, el de Centros Pymes para el programa Fortalece, para microempresas y autoempleos con potencial, y después por otro lado tenemos el de Transformación Digital de MIPYMES, que es acompañando también el programa de la agencia que viene en esa línea.
Después, por otro lado, que es el Fondo de Garantías de Mujeres Rurales, ese punto lo vamos a tocar en el último, que Néstor les va a estar presentando un poco el estatus y demás al respecto. Lo vamos a estar tocando en el último punto del orden del día. Avanzar y definir una forma de participar de las IMF en la red de Mercosur. Ahí sí, estamos de acuerdo. La propuesta nuestra es que una persona del colectivo de instituciones de microfinanzas pueda participar de estas instancias de Redfin, de la red de Mercosur. No sé ahora con qué periodicidad están ahora, Willy, capaz que complementame ahí. Sí, ahí complemento. Nosotros tenemos reuniones semanalmente con la red, más de coordinación, y ahí es donde Mercedes plantea que estaría bueno que pueda participar un delegado del colectivo, y después lo que son, por ejemplo, el ciclo de charlas, que es generalmente donde nosotros solicitamos a un representante que haga una presentación. Está planificado que se haga bimestralmente. Este año ya se hizo la primera, fue el mes pasado, así que quedarían 5 instancias de ese ciclo de charlas. Cada 2 meses estarían realizándose. Así que esa era la propuesta que traíamos y que teníamos, eso de que nos parecía sumamente relevante que una persona del colectivo Instituciones de Microfinanzas pueda participar activamente en esta red. Y después los últimos 2 puntos, los 1, que era conocer avances de cómo sería el acceso a las instituciones de microfinanzas, a recursos para digitalización de nuestros procesos, pensando más en procesos internos de las instituciones en el marco del proyecto BID, y el último punto de Fondo de Fortalecimiento Institucional. Esos 2 puntos los uno. Les comento que estamos pensando algunas acciones puntuales de fortalecimiento institucional pensados en transformación digital, en un poco poder acortar la brecha de digitalización de las instituciones de microfinanzas con respecto a otras instituciones financieras, y acciones concretas de transformación digital para el fortalecimiento institucional. O sea, esos 2 puntos quedan unidos. A hoy no tenemos nada definido, de hecho no tenemos un ok del MEF del presupuesto, con lo cual no nos podemos adelantar a decir específicamente las acciones que estamos pensando en esta materia, pero sí van a haber fondos destinados y un diseño y un instrumento específico para fortalecimiento institucional en el marco de la transformación digital, digamos. No sé si de estos temas tienen algún comentario, duda, lo que sea. Ahí saqué la presentación para poder ver si... Esas son las dudas que ayer Marcelo Ventos mandó en representación del colectivo de microfinanzas, o sea que entendemos que están conversados entre ustedes. Son temas que ya hemos venido conversando, y acá con lo que comentamos, no sé si damos un poco de respuesta, se puede profundizar igual en uno de los puntos que les queda alguna inquietud. Bárbaro, gracias por incluirlo en la agenda primero. Y la primera reacción es cuando decíamos los 3 grupos asistidos que están presentando, el tiempo de inicio y la tasa de subsidio, ¿después lo van a informar o ya hay información al respecto? Marcelo, ahí como comentaba Mercedes, lo estamos definiendo. Aún no se puede brindar la información porque tenemos que tenerlo a la interna de antes ya aprobados, bien, pero viene en torno a lo que venimos trabajando, y sin duda que una vez planteados están igual sujetos a intercambio con ustedes. Siempre la idea es construirlos en conjunto y no es Ande define algo y es inamovible, no. Justamente la idea es ir validando con ustedes. Si tienen comentarios objetivos al respecto, serán tomados en cuenta. Bárbaro, gracias. A ti. Entonces volvemos a la presentación. Denme un segundo. Marité. Dame un segundo. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo Perdón que estás? estoy sin cámara, pero me tuve que mover del lugar de casa por la conexión, y si no se me entrecorta todo, por eso lo saqué. Marité, ¿vos querés pasar la presentación o querés que la pase yo? No, Sí, si la querés tengo. pasarla, porque son 2 diapos nomás, y Perfecto. digo, así no vamos y venimos con Me compartir. imaginé, ahí la tengo, dame un segundo. Ahí está. Está. Bueno, respecto al tema de transformación digital, es bastante breve lo que vamos a comentarles.
Contarles que, bueno, que el lanzamiento del programa es en el mes de abril, como dice la diapo allí, el 7 de abril, y que en un principio definimos como 2 grandes fases de lo que es el programa en sí mismo. Uno es el diseño de instrumentos, y contarles que estuvimos en un análisis de opciones, priorización de las mismas, y recién estamos como en una fase de informe preliminar de instrumentos, quiere decir que no hay nada cerrado ni 100% definido. Una vez que tengamos como el informe final, vamos también a validar con diferentes actores, ¿sí? Entonces ahí va a haber como una etapa también de ida y vuelta, para así poder elaborar un informe final, aprobar el mismo y pasar a la fase 2, que es la de implementación de los instrumentos. Ahí, Willy, si me pasás la diapo, uno de los instrumentos que estuvimos evaluando, priorizando, es un posible scoring ambiental para las instituciones de microfinanzas. Y en esta línea, en realidad, lo que nos interesa hacer es como una validación preliminar con ustedes, porque entendemos que son actores claves para lo que es lo que podría ser este instrumento, para ver si les es de interés y poder seguir trabajando en el mismo, o evaluar otras alternativas. En sí, el instrumento en sí mismo lo que aportaría es como un comportamiento de los beneficiarios de cada institución, pero implica el tener que compartir información para poder crear ese scoring ambiental entre ustedes. Entonces, no sé si les parece, o sea, interesante trabajar en un instrumento de estas características, y también, por otro lado, dado que implica compartir información entre instituciones, si estarían dispuestos a compartirlas. Ahí les consulto si se entiende bien el concepto de scoring ambiental para las instituciones, y de ser así, largaríamos una votación ahora como para saber más en profundidad estas 2 consultas que le estábamos haciendo. No sé si queda claro cuál sería el instrumento y lo que implica. Si pueden abrir micrófonos o contestar. No, si puedes explicar un poquito más en qué consistiría, mejor. A ver, lo que consistiría es lo siguiente. La idea es, las instituciones de microfinanzas hoy en día utilizan diferentes herramientas para la evaluación crediticia, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, está el Banco Central, el clearing de informes, por poner un ejemplo, ¿sí? Sería interesante pensar en una herramienta mediante la cual, proporcionando datos de los clientes, le hace el nivel de endeudamiento, morosidad, de repente pensando en un plazo de endeudamiento, cantidad de atraso, poder generar un score interno o compartido, ¿sí? Por ejemplo, por ponerlos de ejemplo más claro, que Fundasol sepa determinado cliente qué colocación tiene en IPRU, cuál es el comportamiento con IPRU, ¿sí? O sea, compartir información en ese sentido para llegar a un score de ese cliente, ¿sí? Eso, para poner un ejemplo claro. Entonces, en esa línea hay 2 preguntas clave. Primero, si les es interesante tener una herramienta de estas características, donde se pueda ver el comportamiento de una persona y llegar a un score, por decirlo de alguna manera. Y la segunda, si se está dispuesto a compartir o no información para poder generar la herramienta, porque también generar la herramienta, que entiendo puede ser de mucha utilidad para la evaluación crediticia, pero que después de repente no se comparta la información necesaria, no tiene mucho sentido el desarrollo de una herramienta en este sentido. No sé, Fernanda, si aclaré un poco o no. Está sin micrófono. No sé si alguno... Ahora sí, no sé si ahora quedó si más alguno claro. más... Pero se piensa en una base que sea como quien dice pública, ¿no? Que vos consultes después, por ejemplo, una cédula, como hacemos con el clearing o con el BCU. No pública, o sea, no tipo Banco Central, a ver, no tipo Banco Central que me registro yo con mi mail personal y obtengo información, sino que sea intrainstitución.
Sí, entiendo, pero digo, vos vas a poder acceder solamente la cédula que vos consultás o el RUT que consultás, no es que vas a tener a disposición una base, obviamente, ¿no? No, Marité, una pregunta. No entendí por qué es un scoring ambiental, si en realidad, o por lo menos los ejemplos que ponías eran vinculados a nivel de endeudamiento, comportamiento. No entendí esa parte. Está bien amplio, la idea no está al 100% cerrada, ¿tá? Estamos recién como en fase de, por decirlo, de pensarla y bajarla a tierra, ¿tá? Entonces la idea es que ustedes proporcionen información, por eso scoring ambiental podría después acotarse. Estamos recién como en el sondeo de esto que les decía, de bueno, viabilidad de compartir esa información o no, y de interés de uso, porque también, a ver, después también se pueden generar entrevistas, información necesaria entre las instituciones, etcétera, y capaz que se puede llegar a modificar alguna de las cosas que nosotros pensamos. Ahora, si el uso no está dentro del interés de ustedes, o el compartir información tampoco está dentro del interés, como que es un instrumento que no vale la pena encauzarlo, por decirlo de alguna manera, Marcelo. Sí, no, digo, creo que es importante animarnos a pensar nuevas herramientas y nuevos procesos. Me quedaba pensando, porque por momentos a mí se me cruza por la cabeza el esfuerzo que distintas instituciones, en algunos momentos hablábamos de cómo avanzar hacia bases de datos positivas y no negativas de los usuarios, y que poder estimular económicamente a esas instituciones, a esas empresas que tienen trayectorias positivas en sus niveles de endeudamiento y pago. Pero me parece que está bueno pensarlo, y obviamente entender un poco más el de concepto. que sean cosas positivas y no solo negativas, me parece súper relevante también. Está bueno pensarlo en ese sentido. Y de alguna forma asociarlo obviamente a algún nivel de subsidio, de asistencia técnica a la tasa que de alguna forma estimule el uso de esa herramienta, y a la vez el beneficio a la empresa que avanza en esos niveles, ¿no? Pero Bien, bueno, para ahí pensar. es una herramienta bien para las instituciones, pero bueno, como decía, no sé si queda alguna duda, me gustaría como tener una idea de todos, no les voy a ir preguntando uno a uno, si queda claro más o menos cuál es la línea de lo que estamos pensando. Tal vez lo que hago es largar la votación para que la contesten y vamos con estas preguntas. Igual no sé si tengo para contestar así como a la ligera, ¿no? No sé, al menos en mi No, caso. Fernanda, pero es un tema o sea, más que nada como de intencionalidad. O sea, si les parece interesante, las preguntas es si estarían en un principio dispuestos, y más que nada después lo de compartir información. Claramente es una intención inicial y se seguirá, en caso de avanzar con el instrumento, se tendrán que hacer entrevistas con cada uno, etcétera, para seguir ahondando en el tema, y no es algo que por la encuesta que hagamos hoy se cierra y vamos a empezar a trabajar en el instrumento. De hecho, es uno de los posibles instrumentos y tampoco está cerrado que sea un instrumento final. Ana Laura, vos te sacaste el micrófono, no sé si para decir algo. No, sí, básicamente me queda un poco la duda de qué tipo de información se necesita. No qué tipo, que está claro la información, sino bueno, a ver, qué implica a la institución ese reporte de información, ¿no? Ese mantenimiento. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel de cooperativa nosotros ya hemos evaluado opciones así, básicamente, porque bueno, siempre está eso de que nos falta esa información más específica de los rubros y de lo que hacemos. Y siempre terminamos un poco en esas conclusiones de, bueno, a ver, costo-beneficio para la institución, porque si hay algo que no vamos a dejar de poder hacer es consultar al clearing normalmente, entonces, bueno, también hay que ver cuánto nos implicaría ese detalle de presentación de información, en cuanto a trabajo para la institución, ¿verdad? Simplemente para evaluarlo. Por eso comparto un poco con Fernanda, es como... Está bien que podemos hoy decir, bueno, nos interesa o no nos interesa, porque capaz que si no nos interesa ya te da una idea,
pero el sí nos interesa, en mi caso necesita un poco más de información, me parece. No, está bueno el punto que levantás, sobre todo para tener en cuenta de repente para una próxima instancia, sobre todo en lo que implica lo que vos decís, ok, sí, me interesa y estoy dispuesto a compartir información, pero tal vez el compartir esa información me requiere un costo alto de generación de informes, generación de reportes o lo que sea, y bueno, si bien me interesa y estoy dispuesto, no es viable, o sea, a eso es lo que está yendo vos, entiendo. Me queda clarísimo el punto y lo tomo también como insumo. Como les decía, esto es un puntapié inicial, los instrumentos no están cerrados, es simplemente ahondar en este interés y claramente hay que bajarlo mucho más a tierra y sin dudas evaluar este tipo de cosas que vos decías, por ejemplo, lo de los costos, que es fundamental para ver también desde el lado de ustedes no solo el interés, sino la viabilidad de ejecución del compartir. Me queda clarísimo, gracias Ana Laura. Les voy ahora... Ahí les lancé la pregunta, no sé si la ven bien o no, a ver si alguien me puede... ¿Sí? Sí, se ve, sí. Bien, genial. Me van avisando. Bien, creo que varios ya van contestando. Nosotros estamos en la misma posición de lo que decía Ana Laura, ¿no? Sí. O sea, es una intencionalidad, pero después lo vamos a tener que procesar primero, pasarlo por consejo directivo, que estén dispuestos a que se comparta la información, que en el caso de las cooperativas es quien va a decidir si sí o si no, y por el otro lado, ¿qué nos va a sumar en el momento de la decisión? Porque el clearing y el Banco Central también te van a seguir sumando de la misma manera. Entonces, ahí Silvia, yo, a ver, lo que pienso es que el clearing y el Banco Central obviamente siempre suman, pero de repente también se puede llegar a rever, por ejemplo, por poner un ejemplo, en un cliente que ya opera con ustedes y que ustedes tienen como un comportamiento interno, por decirlo de alguna manera, tal vez esto les pueda ser una herramienta para dejar de usar el clearing, en el sentido de que ustedes, bueno, tienen todo el conocimiento del cliente interno, pueden sondear al cliente con otras instituciones de microfinanzas y de repente, si tiene un buen comportamiento, un buen scoring, no sé qué, intentar prescindir del clearing. Estoy tirando una idea que me surge ahora, pero... En el caso nuestro el clearing va siempre. Va siempre, ¿está? Perfecto. Pues ya está incorporado, el nuestro también. Está incorporado en la solicitud, en el proceso, en todo el puntaje que da. Bien, es simplemente tal vez, bueno, pensar eso de flexibilización o no, o sea, yo entiendo que el clearing vaya siempre, de repente es para determinados casos flexibilizarlo, o capaz que me decís, no, no se puede flexibilizar, va siempre sí o sí. Nosotros damos a gente que está en el clearing, sí. O sea, eso es flexible, pero sí... Sacarlo. Exacto, sacarlo. Perfecto. No. Bien. Bueno, voy a finalizar la votación, dame un segundito. Y ya con esto nos vamos con un pantallazo inicial. Tomo los puntos que comentaron todas las personas que participaron, y bueno, nos vamos con deberes entonces para seguir pensando y profundizando en lo que podría ser un posible instrumento dentro de lo que es el programa de transformación digital. Está bueno profundizar sí. después en todas las instituciones que estén dispuestas a brindar la información. Porque como te decía Ana, nos ha pasado en el cooperativismo de gastar horas de trabajo en generar algo que después terminan
dicen la intencionalidad de subirse, pero después estamos 3 o 4 y los demás no se suman. Entonces, que si se contesta oficialmente después cuando se avance en el proyecto de que sí, sigamos todos en la misma línea. Por supuesto. Es que sin duda, Silvia, eso es fundamental para que la herramienta también sea rica y útil, porque si no, digo, no, tampoco lo veo como muy viable, un poco de la línea, sin ir más lejos con lo que comentaba CPA hoy, o sea, si no se comparte toda la información, o si algunos sí y otros no es información valiosa, entonces deja de ser importante. Tal cual. Gracias. No, gracias a ustedes. Buenísimo. Bueno, Marité, muchas gracias. Nos quedamos con el tema entonces para seguir pensando y en función de los comentarios Totalmente. seguir viendo cómo se puede trabajar en esta línea. Perfecto. Voy a compartir de vuelta pantalla. En un segundo. Está. El siguiente tema, es un tema bien interesante, es el monitor MiPymes. Ahí quizás a alguno de ustedes les llegó la información, les llegó el mail, se hizo un lanzamiento la semana pasada o la anterior, y les vamos a comentar un poquito en forma breve de qué se trata, bien, y le vamos a dar el enfoque cómo nos parece que a ustedes les puede servir la información. En resumen, el monitor MiPymes, yo voy a mostrar aquí, voy a ir directamente a la web, a ver si me permite. Bueno, voy directo a la web de ANDE. Ya les muestro la ruta directa. Si ustedes entran a la web de ANDE, les va a aparecer aquí en la primera ya pantalla el monitor MiPymes. ¿De qué se trata? Es un agregado de información que se realizó de ANDE. Si bien ANDE no es quien realiza el relevamiento de la información, lo que hizo ANDE es trabajar con esta información, consolidarla todo en un mismo sitio. ¿De qué información estamos hablando? Bueno, es toda la información que recoge el INE, en conjunto también con la información que tiene disponible el BPS y DGI. ¿En relación a qué? Bueno, a micro, pequeñas y medianas empresas y varias características demográficas, por decirlo de alguna forma, en cuanto a, bueno, cómo están distribuidas por tamaño, por departamento, por sector, y algunos datos que son de más difícil acceso, como es la tasa de nacimiento y la tasa de fallecimiento de las empresas y cómo es esa tasa de reposición. Les vamos a ir mostrando, hay mucho más información para ver, pero les queremos dar un pantallazo para que ustedes después puedan indagar en el monitor y van a ver que aquellas instituciones que están interesadas en trabajar con información van a encontrar en este sitio información confiable, información validada, que muchas veces lo que pasa es encontramos información pero no sabemos qué tan certera es. Bueno, acá es información que está validada, que se puede confiar y es una forma práctica y amigable de ver. Vamos a hacer un repaso sencillo en 3-4 minutos de la información que se puede encontrar y después lo interesante es que ustedes lo pueden ver toda la misma información segmentada, por ejemplo, si lo quieren ver a nivel de departamento. Bien, entonces, nosotros desde la agencia muchas veces decimos, bueno, en Uruguay hay 190.000 empresas formales registradas, ¿no? A eso después, bueno, se puede sumar una estimación de cuántas hay a nivel informal, pero ya a partir de un dato certero, ¿no? De cuántas empresas formales hay a la fecha, ¿no? Esto es información 2020. ¿Y qué porcentaje de ellas son micro, pequeñas y medianas? Bueno, acá es ese dato que muchas veces nombramos que, bueno, el 99% o el 99,5% de las empresas están contempladas dentro de las MiPymes. Pero después, por ejemplo, si ustedes quieren vernos, por ejemplo, ¿no? Tenemos la gente de Copase, quiere ver puntualmente la información en Río Negro, bueno, pueden ir directamente, bueno, ¿cuántas empresas formales hay en Río Negro? Bueno, casi 3.000. ¿Cómo está compuesta? Tienen el porcentaje. Bien, y si quieren expandirse, sé que trabajan en otros territorios, si quieren ir a Paysandú, quieren ir a Salto, bueno, así con cada departamento. Nosotros vamos a ver igual, a priori, la información agregada de todo el país, cuáles son esos datos que ustedes pueden encontrar, ya sea si están analizando extenderse a un nuevo departamento, ofrecer créditos, o quieren hacer una elaboración de informe o un estudio de mercado, es información que les puede ser de utilidad. A grandes rasgos, datos
así como titulares, cantidad de empresas, la distribución por tamaño, el 85% son micro, ¿no? Un 12% pequeñas, 2,5 medianas y el porcentaje de grandes que, si bien en porcentaje, en cantidad son pocas, después vamos a ver que sin duda que la contribución en algunos segmentos sí que es importante. Un dato, hasta acá son 3 datos que más o menos ya manejamos, después ya tenemos un dato que es más nuevo, ¿no? Más difícil de acceder, que es cómo es esa distribución por sector de actividad. Bueno, vemos que un porcentaje importante está en lo que es comercio, todo lo que es comercio. Después viene transporte y almacenamiento, industria manufacturera, otras actividades de servicio y actividades profesionales. Después hay otras actividades que te representan todavía una cantidad menor. Estas serían las 5 principales sectores de actividad en los cuales se concentra, siempre visto en este caso por cantidad de empresas, ¿no? Después, seguramente si lo vemos por contribución al PIB o por ingresos, si lo vemos en porcentaje puede haber una variación. Acá sí ya encontramos un análisis que ya es más difícil de encontrar en otro sitio, que es, bueno, no solo la foto hoy, sino cómo ha sido la evolución, en este caso del número de empresas activas, a lo largo de los años. Y después les vamos a pasar un video con la presentación, pero acá un dato que, por ejemplo, ya es importante, es cómo ha variado. Esta información viene desde el año 2008, o sea, tiene 12 años de registro, y vemos que si comparamos el año más viejo con el que contamos, habían 130.000 empresas activas versus casi 190.000. Ya tenemos ahí 60.000 empresas más, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, la primera lectura es, bueno, que por lo menos la cantidad de empresas a nivel nacional formales ha ido incrementando. ¿Podemos inferir con esto que la actividad económica ha ido aumentando? Quizás no, pero por lo menos que la cantidad de empresas formales sí. Hay que ver después si eso es un pasaje de la informalidad a la formalidad o es la creación de nuevas unidades de negocio propiamente. Después si queremos saber, bueno, las MIPYMES, qué porcentaje del personal ocupado en empresas privadas representan en el Uruguay, es el 65%, ¿no? O sea, 2 de cada 3 personas que trabajan lo hacen en una MIPYME, y ahí la importancia que siempre reafirmamos de potenciarla desde el lado del Estado y desde el lado de ustedes como instituciones que son directamente a quien brindan el servicio, ¿no? Y la relevancia de trabajar con ellas para el fortalecimiento, para el crecimiento del país en general, en este caso visto desde el punto de vista del empleo. En relación al empleo, se hace la distribución después de qué porcentaje es por tamaño de empresa, y ahí vemos que es parejo. La contribución de las micro, pequeñas y medianas podemos decir que es en torno al 20-21% para cada segmento, y después se puede ver también a nivel de sector de actividad cómo está distribuido el empleo. De vuelta nos encontramos que el ramo de comercio es el que tiene un porcentaje mayor y más o menos va respetando en cuanto a la cantidad que veíamos antes. Mismo gráfico anterior en cuanto veíamos la cantidad de empresas, ahora vemos el porcentaje de empleo que significan estas empresas. Acá vemos, parece que no hubiese una variación, pero hay que tomar en cuenta que acá lo que estamos viendo es el porcentaje de ocupación, no la cantidad de personas empleadas. ¿Qué significa esto? Que hubo un incremento de cantidad de empresas, también hubo un incremento de empleo generado, pero se mantiene constante versus el empleo que generan las empresas grandes, ¿no? O sea que no han ido perdiendo nivel de ocupación estas micro, pequeñas y medianas empresas. Donde sí se observa un rezago, y acá un poco es el desafío, desde parte del Estado, desde parte de la agencia, desde parte de las instituciones, es en el nivel de eficiencia de las micro, pequeñas y medianas empresas. Porque si lo vemos a nivel si bien a nivel de ventas, a nivel de empleo representan 2 de cada 3 puestos de trabajo, a nivel de ventas o de los ingresos que esas empresas generan, representan el 21%. ¿Qué significa? Que las empresas grandes, por más que son menos, son más eficientes en cuanto a su capacidad de producción y de venta. Entonces ahí el desafío es seguir apoyando a las empresas pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas,
pero ir incrementando su eficiencia y su nivel de contribución. Bien, bueno, acá vemos que el nivel de ventas más o menos se ha ido manteniendo, lo mismo en porcentaje respecto a las grandes, no significa que no haya un incremento. Acá seguramente, si lo vemos en volumen total, las ventas de las micro, pequeñas y medianas empresas han tenido un incremento a lo largo de los años. Lo que sí vemos que en relación con las grandes se mantiene más o menos estable, una pequeña caída en el último año. Datos importantes para ustedes, lo que decíamos hoy, se puede ver cada uno de estos indicadores a nivel de departamento, simplemente seleccionando el departamento que ustedes quieran ver. Ya ven toda esa información, seguramente a ustedes les es más útil para hacer análisis de mercado, verlo segmentado y no verlo a nivel nacional. Lo otro importante mencionarles, cada uno de estos gráficos, ustedes pueden acceder de forma sencilla a los datos en formato Excel, simplemente descargando, ya les genera una tabla con los datos. Y también pueden descargar directamente el gráfico, bien, si están haciendo un informe y quieren anexar uno de los gráficos directamente, ya les queda bien sencillo poder utilizarlo. Como complemento, y ya ir finalizando, al final podrán encontrar la metodología con la que fue construido todos estos indicadores, y hay otros indicadores que no están aquí, estos como datos ya preestablecidos, no como datos ya armados, pero lo que decíamos hoy, quieren ver otro tipo de indicador, bueno, número de empresas, ya lo vimos, pero acá tenemos, por ejemplo, datos más demográficos, como número de muertes, número de nacimientos, tasa de mortalidad, tasa de natalidad y tasa de supervivencia. La idea no es, en esta instancia de la mesa, no es ver cada indicador, porque sería muy larga la instancia, pero sí es que sepan que el instrumento está diseñado, que está disponible en la web de ANDE, que este fue su lanzamiento, pero se va a seguir trabajando a la interna de ANDE, está trabajando, es el área de evaluación y monitoreo quien desarrolló todo esto, en colaboración sí con otros organismos como es el INE, el BPS y DGI que proporcionaron la información, pero es un puntapié y se va a seguir incorporando nueva información. Bien, pueden filtrar ahí. ¿Sí, Mercedes? No, que la idea de traerlo a la mesa era comentarles que existe, que está, y para que ustedes puedan explorarse, que sirva para informes, que sirva para esto, para nuevos mercados, para tener la información por departamento, indicadores demográficos, indicadores estructurales, los que tienen ya definido, los pueden también calcular y hacer a medida por los buscadores que comentaba Willy. También está junto con la metodología, abajo hay un documento específico que está bastante claro, lo que fue la evolución 2008-2020, entonces bueno, que sepan que existe, fue un esfuerzo bien grande lo que es evaluación y monitoreo, el área de la agencia junto con comunicación para desarrollarlo y que esté disponible. Que sepan que existe, es BPS junto a DGI, junto al INE, fue un esfuerzo bastante grande. Que sepan que existe cualquier cosa, estamos a las órdenes para lo que les parezca. Marcelo. Marcelo estaba con la mano levantada. Hola, sí, no, está bárbaro, lo vimos, participamos de la presentación, nos parece como una muy buena herramienta. Y además una potencia, y capaz que pedirle a la ANDE si en la próxima mesa nos pueden cruzar esta base con la que nos presentaron el año pasado del otorgamiento de los subsidios Andes y fondos COVID, en la medida de que, bueno, que también esa es la foto que como colectivo nos suma, en la medida que también la ANDE tiene las dos bases, ¿no? Cómo fue, a partir de la información que reportamos, con esta, digo, cruzar esos dos gráficos, nos parece como que puede sumarnos también a tener una foto más acabada de la realidad de las pequeñas y las medianas empresas de cada departamento. No sé si eso es viable o ya lo tienen en agenda ustedes, obviamente. Sí, lo consultamos ahí, evaluación y monitoreo. Evaluación y monitoreo fue como el primer paso, digamos, pero tenía como varios desafíos ya a futuro, uno de los cuales es esto, poder intersectar con otros instrumentos y otros programas de la agencia para ir focalizando y ver un poco más en detalle. De todas formas, sí transmitimos este punto y vemos si es viable. A priori entiendo que sí, de hecho lo tenían en agenda desde el área de evaluación y monitoreo, pero bueno, como no nos involucra directamente, a lo mejor hay algo que me estoy perdiendo, pero entiendo que a priori que sí, que podría ser viable.
Buenísimo. Muchas gracias, Marcelo, por la consulta. ¿Alguna otra consulta por parte de las instituciones? Genial. La idea, como decía Marcelo, quizás alguno de ustedes ya participó de la presentación directamente porque las invitaciones fueron enviadas, pero queríamos traerlo igual en la instancia de la mesa, en forma más resumida sin duda, pero para que sepan que es una herramienta que puede ser de mucha utilidad y que se encuentra disponible en la web de ANDE, así que les estaremos enviando junto con la presentación el link para que puedan acceder y ahí en adelante, si lo utilizan y tienen consultas, sepan que pueden consultar directamente con el área de evaluación y monitoreo o nos consultan a nosotros y trasladamos la consulta sin ningún problema. Andando más o menos el mouse. Voy a volver a la presentación. Para ir entonces al siguiente punto que teníamos. Acá era un resumen que le vamos a estar enviando de los indicadores. Y el siguiente punto a tratar es el Fondo de Garantía de Mujeres Rurales. Le vamos a dar la palabra a Néstor Borges. Néstor, decime si preferís compartir vos o preferís que yo pase la presentación. Son 3 diapos, 2-3 diapos, digo, así que dale vos, ¿no? Buen día. Acá digo más que nada digo, un repaso de aquellas instituciones que ya nos han confirmado, que le han confirmado a CONAFIN su interés en participar de este fondo. Reiterar que el fondo ya está operativo, o sea, ya está en ejecución, así que aquellas instituciones que quieran ya firmar los convenios respectivos pueden hacerlo. En relación a uno de los planteos que se había hecho relativo a la tasa de interés, que era la tasa para pequeñas empresas, allí se accedió a tomar como referencia la tasa de microempresas menores, o sea, era uno de los planteos que habían hecho algunas instituciones, prácticamente la totalidad, de bajar el perfil en cuanto a que es más equiparable a una microempresa menor que a una pequeña empresa, así que digo, allí se hicieron las consultas y quedó, o sea, se va a tomar como referencia esa tasa, ¿no? La tasa de microempresas menores, o sea que va a terminar siendo una tasa superior a la prevista inicialmente. En lo que tiene que ver con mujeres rurales, digo, si querés pasar a la siguiente, creo que es una mención nada más. Se están implementando talleres de educación financiera orientados a mujeres rurales. Se planifican 8 talleres que estarían comenzando en los próximos días, calculamos un par de semanas. Si bien hay grupos de mujeres en todo el país, específicamente desde el Ministerio de Ganadería nos plantearon interés en Tacuarembó, La Valleja, Salto, Flores, Cerro Largo y 33, con grupos, algunos que ya están siendo capacitados, y otros que van a quedar pronto seguramente en un par de semanas comenzando. Y bueno, y reiterar también que en apoyo a lo que es Mujeres Rurales y como complemento del Fondo de Garantía, en el programa de expansión territorial de microfinanzas, recordar que los créditos a mujeres rurales están categorizados con dificultad 4, o sea, con el máximo nivel de subsidio, que seguramente puede operar como un incentivo, ¿verdad? Verónica. Sí, quería consultar por esos talleres. Perdón, capaz que estoy preguntando algo que ya las instituciones lo tienen claro, pero bueno, esos talleres, ¿quién los va a dar? ¿Cómo se generaron? Si tienen costo para las participantes, en fin. Interiorizarme un poquito más sobre ese punto que no lo tengo claro. Bárbaro, esos talleres se generaron bueno, hubo un planteo por parte del Ministerio de Ganadería en cuanto a plantear que dentro de los instrumentos de formación para mujeres rurales estuviera la educación financiera. Ellas se inscribieron, el Ministerio impulsó también a través de sus mesas de desarrollo a que se inscribieran o nos aportaron ellos directamente los listados en las convocatorias que hizo ANDE para los talleres de educación financiera en el marco de la certificación de OIT. Quedaron o sea, ya está terminando ese programa de certificación, por lo que quedaron algunas mujeres inscritas y sin poder acceder a estos talleres, que son totalmente gratuitos para ellas.
Y bueno, lo que se decidió desde Andes fue realizar un llamado a formadores interesados en atender este público. Allí hubo un criterio que fue aquellos formadores que se certificaron antes, bueno, fueron los seleccionados, digo, porque no estamos hablando de 10.000 personas interesadas, sino bastantes menos. Entonces, ese fue el camino que se siguió. Son talleres que son totalmente gratuitos para las beneficiarias, ¿no? Para las mujeres que quieran recibir. Ah, perfecto. Sí, sí, yo como certificada recibí esa invitación, pero quería aclarar un poquito si era en el marco de eso, también como últimos talleres gratuitos, digamos, ¿no? O cómo nosotros, perdón, me salgo un poquito de tema, pero fue un poco el reclamo que hicimos los que nos certificamos, de que el tema de que siguieran habiendo talleres gratuitos también nos jugaba un poquito en contra para nosotros, ¿no? Pero aclarado eso, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. En esto, alguna pregunta. ¿El coste es en menos de 500.000 UBI? Sí, microempresas menores. Sí. Bien. Perfecto. Néstor, muchas gracias. Si hay alguna consulta más, queda Néstor en las órdenes. Vamos a estar compartiendo igual, ahí los departamentos les van a quedar en la presentación, por si tienen dudas nos avisan. Hay un comentario solo, Willy, perdón, Sí. que estos talleres de educación financiera se hicieron en el marco de las réplicas que se hacían en el programa de certificación de formadores en OIT de educación financiera. En estas réplicas fue que se tomó como público objetivo las mujeres rurales y se hicieron talleres para ellas. Ahí quedaron, la demanda superó, digamos, las réplicas que se estaban dictando según calendario y demás, y quedaron unas 100 mujeres para capacitar, que el criterio que se utilizó fue hacer llamado a los formadores certificados por la OIT para poder hacer estos 8 talleres adicionales que había que hacer para cubrir el total de demanda según las mujeres rurales que se habían anotado. Y ahí se seleccionó de los que se certificaron, se seleccionó los certificados con determinados criterios que se habían enviado según pautas que eran por territorialidad y por mayor rapidez en la certificación, como denotando también el compromiso según la institución de Finandes, que nos acercaba también la calidad de las certificaciones y de las réplicas y demás. Así que un poco eso nada para aclarar ahí la consulta de Verónica. Pero ahí quedamos también para los comentarios que tengan de mujeres rurales, de lo que es la línea de garantía específica y demás, abiertos para ver si lo van a hacer, si no lo van a hacer, por qué, digamos, hoy no está operativo, qué es lo que falta para que se dé la primera garantía, un poco animarlos ahí a transitar hacia ese instrumento, y bueno, y todas las limitaciones que identifiquen, a ver cómo podemos destrabar de alguna manera desde ANDE, estamos a las órdenes. Excelente. Gracias. Y no, un comentario que habíamos puesto desde las instituciones también, que lo poníamos como punto, obviamente es la vocación de todas las instituciones de incorporar nuevas herramientas que faciliten el acceso y la inclusión de algunos sectores que no están pudiendo acceder a procesos crediticios en condiciones justas, es parte de la vocación obviamente de todos. Nosotros con esta herramienta, nosotros cuando me digo nosotros nos referimos a todas las instituciones de microfinanza, valorábamos en algunos aspectos y teníamos algunas dudas en relación a otros. Esto que dice Néstor de corregir la tasa era uno de los aspectos que estaba sobre la mesa. También seguimos viendo la herramienta con alguna dificultad de realmente mejorar y captar y de involucrar procesos de mayor acceso y mejoras en el acceso del sector de mujeres rurales. Por lo cual, dejar sobre la mesa la vocación de avanzar, pero también las dificultades que vemos en esta herramienta, que no creemos que sea la mejor herramienta para realmente facilitar, pero eso no quiere decir que no estemos haciendo el esfuerzo, todas las instituciones de microfinanzas, de incorporarla. Lo que decimos es abrir un espacio permanente de evaluación, de monitoreo y de corrección de esta herramienta, porque desde el inicio la estamos viendo, por más que la pongamos en la valija de herramientas que tenemos,
no está entrando en nuestra valija tan fácil, y no porque la valija nuestra sea chica, sino porque no está respondiendo a las necesidades que entendemos tienen las mujeres rurales, pero bueno, es un espacio más abierto y nos daremos un tiempito para intentar usarla. Sí, ahí también, Marcelo, utilizarlo como piloto, digamos, de un fondo de garantías para también empresas que no sean formales, que en su momento también habían planteado como esa inquietud. Entonces, bueno, sería como la digamos, la primera experiencia en el marco, por lo menos en los últimos años, digamos, más allá del fondo de OPP, ya más departamentales y con otra lógica, bueno, en el paraguas de CONAFIN y de ANDE y bueno, con MGAP, bueno, verlo como primer instrumento y ver ahí aprendizajes que se pueden hacer al respecto, y eso, todo lo que encuentre que nosotros podamos destrabar y ayudar y colaborar, estamos en las órdenes. Excelente. Bueno, estos eran los principales puntos que teníamos para ver en la instancia de hoy. Para cerrar la instancia, aprovechamos las palabras de Marcelo. Desde ANDE, bueno, los alentamos, estamos contentos que las instituciones de microfinanzas están trabajando en conjunto, también a través del colectivo. Los alentamos a eso justamente, a que toda inquietud, todo planteo, toda la información que nos quieran hacer llegar en cuanto a los instrumentos que estamos trabajando, a los que estamos diseñando, o a los que no estamos trabajando y ustedes consideran que son necesarios, nos hagan llegar todos los planteos, porque a nosotros nos sirve de insumo justamente para conocer cuáles son las necesidades o cuáles son las limitaciones que las empresas no están logrando superar para acceder a financiamiento en mejores condiciones, financiamiento o temas también de educación financiera, sin duda. Por favor, nos contactan, nos envían la información, porque nosotros todo eso nos sirve de insumo para poder generar instrumentos o solucionar los problemas que siguen siendo desafíos a pesar de todo el esfuerzo, todos los programas que se implementan. Sin duda que queda mucho por seguir avanzando. Si no hay ninguna consulta, damos por finalizada la instancia, le estaremos enviando la presentación y les agradecemos a todos por sus aportes y la instancia de participar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Chao. Que pasen bien. Buena jornada. Gracias, bien. Chau, chau.